Bueno, le voy dando la bienvenida a los que ya están conectados. Estamos esperando unos minutitos más para que sigan sumándose a la clase. Si les parece, esperamos unos minutos más. Cuando ya no haya ninguno más para sumarse, Alexis, avísame, si no tenés nadie. Ok. Bueno, vamos a ir comenzando. En principio me presento, mi nombre es Ana Tisera. Si quieren ir prendiendo las cámaras, me gustaría. Soy la jefa de trabajos prácticos de la materia y en principio quisiera disculparme porque este cuatrimestre no pude presentarme en la primer clase. Es un cuatrimestre un poco complicado para mí, así que recién a esta altura del cuatrimestre puedo contactarme con ustedes y dar este teórico de salud mental, que es el que hoy vamos a abocarnos. Y en principio me presento, casi ya terminando la cursada. Mi idea sería, justamente porque no he tenido otros contactos previos con ustedes, no usar el PowerPoint porque me parece que siempre que está preparado y que generalmente queda subido al campus con el punteo de los contenidos teóricos que vamos a trabajar hoy, porque me parece que me resultaría aún más lejano contactarme con ustedes justamente en estas circunstancias, ¿no? Que es la primera vez que nos encontramos. En ese sentido, me gustaría proponerles algo más dialogado, sobre todo porque eh, ya hemos superado el informe individual, estamos ya pensando en concluir el cuatrimestre en unos cuantos días. Y entonces me gustaría poder contactarme un poco más con ustedes y aprovechar este tiempo. Como les decía, el tema que vamos a trabajar hoy es salud mental, prevención, y contextualizar esta temática en el marco de la pandemia, en el marco de la pandemia de COVID. En ese sentido, ustedes tienen una ficha, estamos trabajando con un punteo de textos que están subidos. Hoy se va a subir el de salud mental, donde también siempre sumamos y ponemos una consigna para que participen. En este caso, la consigna tiene que ver con articular cuestiones del contexto del COVID con la problemática de la salud mental y los contenidos teóricos de esta materia que tienen que ver con la prevención crítica y que tienen que ver con prácticas con enfoque de derechos y con una perspectiva comunitaria. Esas serían como grandes patas o grandes ejes fuertes en nuestra propuesta académica. Dentro de la ficha y de la consigna que vamos pensando cada cuatrimestre, en este caso nos pareció interesante tomar el anuncio del programa del Plan Nacional de Salud Mental que se acaba de poner en conocimiento la semana pasada. Estamos hablando del Plan Nacional de Salud Mental del año 2021 al 2025. Bueno, es una muy buena noticia, ¿no? O sea, vamos a hablar de una ley
que fue promulgada en el 2010, que luego tuvo una reglamentación en el 2013, tuvo un primer programa nacional en el 2013 también, que se suponía que iba a durar hasta el 2018, ¿no? Vamos siguiendo la secuencia. Es interesante de pensar que las leyes llevan como consecuencia políticas públicas que deben ser plasmadas en acciones que deben ser llevadas adelante. Y que eso es muy importante que tomemos conocimiento de eso para poder después pensar qué tanto se pudo avanzar en relación a lo planificado, a lo deseado, a lo enunciado, y qué cosas se pudieron hacer. Por eso es que esta línea del tiempo que les recuerdo es interesante, porque en el plan anterior, que era 2013-2018, hubo un cambio de gobierno, ¿no? Hubo un cambio de gestión a nivel nacional, y que hizo que justamente ese plan nacional no tuviera un efectivo cumplimiento. En principio, una de las cosas que pasó en el medio es que hubo un cambio de gobierno que tuvo un rumbo diferente al que había promulgado la ley, que era la etapa del gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? La siguiente etapa, con Mauricio Macri a la cabeza, no le da continuidad a ese plan nacional. Hay una resistencia bastante importante de distintos sectores a la Ley Nacional de Salud Mental, pero fundamentalmente lo que va a decir el Plan Nacional de Salud Mental, que los invito a que lo lean, está subido en la página del Ministerio, es que una de las razones por las que el Plan Nacional de Salud Mental no se llevó adelante son fundamentalmente económicas, ¿no? O sea que el gobierno que continúa o que le toca cumplir con este Plan Nacional de Salud Mental, justamente baja de categoría al Ministerio de Salud, lo convierte en una secretaría y desfinancia muchas de las políticas públicas, y el país entra en un proceso de gran endeudamiento, ¿no? Esto es interesante porque me parece que es importante pensar en relación a esta ley y otras que hacemos mención en la materia, que las leyes son enunciados que deben ser sostenidos por alguna materialidad, ¿no? Que no alcanza con tener buenas leyes, sino que esas leyes tienen que poder tener una base sustentable para poder llevarse adelante, ¿no? Nuestro país se caracteriza actualmente por tener un marco normativo de avanzada, el matrimonio igualitario, la reciente ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de identidad de género. Algunas de esas leyes son pioneras en el mundo entero, ¿no? Son alabadas en otras partes del mundo, donde son admiradas estas leyes, casi diríamos, cuando nosotros mismos nos damos cuenta que entre lo propuesto y lo que se enuncia en estas leyes y su verdadero cumplimiento no siempre es satisfactorio. Entonces, en este ámbito, que es el ámbito de la salud mental, donde hoy vamos a hablar, acá yo tengo el PowerPoint que no voy a pasar, y no sé si está Steffi por ahí, pero bueno, perdón, no te avisé que no iba a pasar el PowerPoint, pero esta clase la preparamos siempre con mi colega Estefanía Rufa, que por ahí está también ahora conectada, pero me parece que podemos avanzar tratando de generar algún intercambio con estas cuestiones que yo les estoy proponiendo.
En principio les estoy proponiendo un material de mucha actualidad porque este plan salió la semana pasada. Ya lo pueden, yo lo estoy leyendo, acá lo tengo en mi escritorio, lo estoy leyendo recién ahora, porque es muy reciente. Y otra cosa que me parece muy interesante de decir en relación al Plan Nacional de Salud Mental, que fue un plan participativo donde intervinieron muchas asociaciones, organismos de derechos humanos, organismos de la sociedad civil y cátedras, ¿no? Y dentro de las cátedras que aparece, la única cátedra que aparece de la Facultad de Psicología es la cátedra de Psicología Preventiva. Así que, con más razón, me entusiasma mucho contarles del Plan Nacional de Salud Mental, porque nuestro pequeño aporte, que en ese momento fue discutirlo, como les decía, varias organizaciones discutieron un borrador, hicieron aportes y opiniones. Una de las cátedras que opinó, que tuvo la oportunidad de opinar y que pudo participar, es nuestra cátedra. Acá aparece como cátedra de la profesora Graciela Saldúa, está ahí no es correcto porque el que está a cargo de la cátedra es Hugo Leale, pero sabemos que nos inspira el pensamiento de Graciela Saldúa, que fue la fundadora de esta cátedra, así como la conocemos, con esta perspectiva crítica. Así que este material es muy recomendable para poder pensar algunos de los puntos que tenemos en la clase de hoy, que es presentar esta perspectiva de atención comunitaria, de atención de promoción de la salud, y donde vamos a hablar justamente de los marcos normativos y vamos a trabajar algunos ejes que tienen que ver con ciudadanía, con exigibilidad de derechos, con atención comunitaria, y por último vamos a tratar de relacionar esto con el contexto COVID. ¿Comentarios? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo sobre la ley, que conoce, que sabe, que vio en otra materia, que le parece que va a aportar? Anímense porque yo tengo muchas ganas de escucharlos, porque no he podido participar de otras clases y me gustaría que participen de esta temática desde la perspectiva que ustedes quieran, ¿no? O sea, desde una perspectiva crítica porque les parece que esta ley es incumplible, porque hay algunos sectores que lo dicen, o que les parece que esta ley es fantástica, o que les parece que, no sé qué, lo que ustedes consideren. Acá Alexis puso en el chat el sitio donde está subida la ley, para que si alguien puede la baje, porque el Plan Nacional de Salud Mental. Es un plan que tiene unas 80 páginas y que es muy interesante porque tiene un índice que por ahí se puede mencionar. El índice va a plantear, bueno, tenía un índice en algún lado, así, no. Va a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con la salud mental en el primer nivel de atención, la inclusión social, la salud mental en los hospitales generales, cómo van a hacer para sustituir los establecimientos monovalentes, cómo van a transformar las prácticas. Y, por supuesto, hay un apartado sobre epidemiología e investigación de la salud mental, ¿no? El índice es prometedor en relación a los temas que se supone que el Plan Nacional va a hacer de rectoría, ¿no? O sea, va a plantear principios rectores que van a regular las prácticas a nivel nacional.
Bueno, continúo un poquito hablando sobre lo que esta clase generalmente utilizamos como herramientas como para pensar o comenzar a pensar la Ley Nacional de Salud Mental. Generalmente hacemos una referencia a los antecedentes teóricos, históricos, que tiene las reformas en salud mental, las transformaciones que ha sufrido la salud mental en los últimos años, situándonos aproximadamente en la posguerra. En ese punto vamos a mencionar al pionero de estas ideas, que es Franco Basaglia, que es supongo que lo habrán visto en otras materias, es un pensador, un militante, un psiquiatra que dirige el hospital de Gorizia y luego el de Trieste, con la intención de realizar una transformación en los años 60 y que comienza a militar por la promulgación de una ley. No solamente se dedica a la gestión hospitalaria y a la transformación hospitalaria hasta su sustitución definitiva, porque estos hospitales son sustituidos por otros formatos, por centros de día, por empresas sociales, se abren las puertas del hospital, se generan espacios que la comunidad disfruta. Esa transformación que se realiza en la ciudad de Trieste lleva a una transformación nacional que finalmente concluye o arriba, no sé si concluyen porque ese proceso continúa hasta la actualidad, con la promulgación de una ley nacional que es la 180, ahora me agarró una duda, pero que es del año 78, pero que tiene en principio un factor común con otros marcos normativos que son leyes nacionales, o sea que son transformaciones que van a implicar a todo el territorio y que esto también merece una reflexión porque el territorio italiano es muy grande, bueno, no es, o sea, estamos hablando de un territorio diverso, no grande, sino hay lugares como la Italia del Norte, donde la transformación institucional costó más que la Italia del Sur, y también vamos a pensar que estos procesos también fueron atravesados por cambios políticos que generalmente tuvieron que ver con marchas y contramarchas en relación a las políticas públicas. Este proceso que yo hacía mención del atravesamiento de las políticas neoliberales es algo que también atraviesan otros países, como en el caso de Italia, e inclusive se instalan, ¿no? Y estas reformas en general han tenido muchos ataques, muchos embates, y han tenido que salir a defender estas transformaciones, porque justamente estas políticas neoliberales, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estarían en contra de la transformación del manicomio? ¿Qué piensan? ¿Por qué se la agarran con eso? Ayúdenme, pensemos entre todos. ¿Alguna hipótesis? En general suele ser la corporación psiquiátrica la que se opone, la de los médicos. Sí, gracias Lourdes por tu aporte. Sí, la corporación psiquiátrica se opone históricamente, sin embargo, Basaglia era psiquiatra. Y muchos de los que han llevado adelante transformaciones, como Hugo Cohen en la provincia de Río Negro, también es psiquiatra.
y Natella, que es su compañera y también una militante por los derechos humanos y por la transformación en salud mental, son psiquiatras. Y así podríamos seguir con un montón de psiquiatras buenos, digamos. En realidad no es una cuestión de profesión, sí que la psiquiatría se ha visto transformada a partir de la aparición del campo de la salud mental, que implica una perspectiva interdisciplinaria y que le hará restado poder al poder médico, cuando el tema de la salud mental o el tema de la locura era algo que era como de su propiedad. Sin embargo, no es ese el problema de las políticas neoliberales, que sean médicos o que sean de otra profesión. ¿Por qué? Vayamos un poco más. Vuelvo a repetir para que pensemos algo en forma colectiva. ¿Por qué las políticas neoliberales no estarían apoyando estas transformaciones en salud mental? En principio pienso que es porque toman a la salud como una mercancía y no como un derecho. Muy bien, Martín, sí, ahí va apuntando la cosa. Gracias, Martín, por tu aporte. Claro, las políticas neoliberales quieren hacer negocios, por decirlo de una manera simplificada. Las políticas neoliberales van a plantear una oferta y demanda, van a pensar en términos de inversión, van a pensar en términos de gasto público y no de derechos, ¿no? No van a pensar la salud como un derecho, sino como una mercancía, como dice Martín. En ese sentido, las transformaciones en salud mental se ven generalmente, digamos, exigidas a que no generen gasto público, ¿no? ¿Por qué bajó de ser un ministerio a una dirección el Ministerio de Salud? Porque las recomendaciones en general de los organismos internacionales financieros lo que dicen es que hay que reducir el gasto público, que hay que gastar menos. ¿En qué? Si reducimos el gasto público, quiere que gastemos menos en salud, en educación, que esos gastos se reduzcan, ¿no? Y que queden en manos de la oferta y la demanda, que se conviertan en una mercancía, ¿no? Eso se visualiza, lo podemos ver entre todos, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Veo cabezas como que están de acuerdo, pero ¿quieren decir algo más? Cuando nos veamos de cuerpo entero, qué alegría, ¿no? Porque ya es hora, ya viene el momento de encontrarnos. Bueno, avanzamos un poco más. O sea, estábamos diciendo entonces que estos procesos de transformación que ubicamos en principio en Italia, uno de ellos, uno de los comienzos, siempre ha estado atravesado por un determinado contexto histórico, político, económico, y que esto nos vemos una constante de la predominancia de estas políticas neoliberales que hacen que estos paradigmas se encuentren siempre en una situación de tensión entre el paradigma tradicional, que es el hospital psiquiátrico, que implica el encierro, la exclusión, el aislamiento, y políticas que tengan que ver con prácticas territoriales, con una perspectiva de derechos y que tengan que ver con movimientos donde los sujetos puedan tomar las riendas de su tratamiento y puedan participar activamente en la medida de lo posible de estas prácticas que generalmente eran tutelados y que sus derechos eran suprimidos o sustituidos en el paradigma anterior. Ese es uno de los grandes ejes en relación a lo que en lo que consiste este cambio de paradigma. El cambio de paradigma está relacionado con
la ampliación de derechos en esta población de personas con sufrimiento mental, así lo va a denominar la ley de salud mental, y que permita un mayor ejercicio de la ciudadanía, mayor ejercicio de este concepto, que es poder ejercer los derechos, poder gozar de esos derechos en la medida de lo posible. Esto es una situación justamente de tensión, es una situación que avanza y retrocede, y que la que nos encontramos en este momento atravesándola. O sea, no hemos superado el paradigma en lo más mínimo, el paradigma tutelar, el paradigma manicomial, y tenemos una ley que tracciona para esta transformación que todavía se ha cumplido en una medida muy escasa, muy insuficiente en relación a lo que se propone. Como le decía, bueno, tenemos estos antecedentes internacionales que le dan cierto peso teórico a esto que estamos planteando, es decir, que estas reformas han sido sustento para poder, verificar que esta hipótesis de que los hospitales psiquiátricos monovalentes o manicomios son dispositivos que no funcionan, son dispositivos que vulneran derechos, son dispositivos que resultan muy caros, y que generalmente suelen concentrar la mayoría de los recursos, y siendo muy difícil que esos recursos se conviertan en recursos territoriales, en recursos comunitarios. O sea que este paradigma tradicional es un paradigma que lo denominamos hospitalocentrista. Perdón. U hospitalocéntrico, ¿no? Me parece que suena mejor. Hospitalocéntrico. Bien, generalmente también en este recorrido histórico que hacemos, mencionamos los hechos históricos que fueron sucediendo un poco más cerca a nuestra realidad, que son las transformaciones que se van dando en Latinoamérica. Una cuestión que mencionamos generalmente como muy importante es la transformación de nuestro país vecino, en Brasil, que se da muy tempranamente, en los años 70, impulsado por los trabajadores, por un movimiento de trabajadores que comienza a criticar las condiciones de la atención en salud mental de las clínicas privadas. El movimiento de trabajadores es muy fuerte y concluye con también la promulgación de una ley en los años 70, que es también muy cercana a ver si tengo por acá el año de la ley, no la tengo acá, pero de la ley de Brasil, es muy cercana a las recomendaciones que empieza a hacer la Organización Panamericana de la Salud. O sea que tempranamente nuestro país vecino comienza a cerrar también sus monovalentes y empieza a trabajar con dispositivos comunitarios que justamente la OPS retoma también como ejemplares, y en la Declaración de Caracas la OPS va a tener varias convocatorias a organismos internacionales para plantear el tema de la salud mental. Aproximadamente comienzan en el año 90, en el año 91 con la Declaración de Caracas, donde participan todos los países. Nuestro país participó de una manera muy tenue, o sea, no ha quedado un gran registro de nuestra participación en la Declaración de Caracas, pero comienza la OPS a generar encuentros donde hacen declaraciones fuertes y recomendaciones para que la atención en hospitales psiquiátricos sea sustituida por dispositivos comunitarios.
después de la declaración de Caracas, vuelve a haber otra convocatoria de la Organización Panamericana de la Salud en el año 2005, en Brasilia, que se llama Principios Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental, donde vuelven a retomar. ¿Qué quiere decir esto que lo vuelven a retomar? La OPS va teniendo una agenda, ¿no?, de temas que son prioritarios y donde van a poner el énfasis, y esto va a ser cambiante. Por ejemplo, sabemos que en el año 2020 la OMS y la OPS en su agenda, su problemática prioritaria era la pandemia y sigue siendo la pandemia. Cuando hablamos de una agenda donde hay un tema prioritario, es algo que es ineludible que nos ocupemos todos o todes. En el caso de la OPS, en el año 90 y en los años 2000 y 2010, para la OPS, para la Organización Panamericana de la Salud, el tema de la salud mental era un tema importante de agenda. No lo sería ahora, porque en este momento las problemáticas de la salud están muy ligadas a esta cuestión que atraviesa el planeta, que tiene que ver con una problemática generada por un virus, y donde el esfuerzo de toda la comunidad científica estuvo ligada a encontrar una vacuna. Entonces, en esta ocupación que el mundo científico tuvo estos 2 años, la agenda que tiene que ver con salud mental es como la agenda que tenemos nosotros, ¿no? O sea, entre los temas más importantes, este pasó a ser un tema no tan importante. Tal vez diríamos que ha sido dejado de lado para priorizar otras temáticas. ¿Por qué insisto en esto? Porque justamente el año 2000, en el siguiente encuentro que va a tener la OPS, que es el Consenso de Panamá en el año 2010, va a decir el Consenso de Panamá que en el territorio de toda Latinoamérica deben cerrarse los monovalentes en el año 2020. Esto lo plantean se llama, el Consenso de Panamá, la década del salto hacia la comunidad por un continente sin manicomios en el 2020. Pero justamente en el 2020 lo que tuvimos fue una situación global que sorprende a todos los esfuerzos de la salud y que es lo que nos encontramos pensando hoy, ¿no? Cómo poder pensar estas transformaciones en la salud mental en un contexto donde tuvimos que enfrentarnos con una situación donde justamente nos llamaban a aislarnos, a quedarnos en casa y a distanciarnos del otro. Estoy un poco adelantándome hacia las conclusiones de este teórico, de este encuentro de hoy. Esto es un poco lo que tenemos que intentar pensar, no solo ustedes, estamos todos pensando esta situación, de cómo vamos a continuar después de esta situación, que todavía no la hemos superado completamente, para pensar estos conceptos de salud mental que plantea la ley, que plantean los principios de la Organización Panamericana de la Salud, que plantearon aquellos pioneros como Basaglia o como los brasileros, que plantean esta atención comunitaria, esta perspectiva de derechos, cómo hacer. Otro antecedente que nombramos generalmente, ¿no? Bueno, estos antecedentes europeos con Basaglia, otros países también avanzaron mucho, como España, en relación a la transformación, otros no tanto, como Francia, que mantiene sus psiquiátricos, pero sí
trabaja mucho la atención en comunidad con una propuesta que se llama psiquiatría de sector, donde acompañan esta transformación, pero no cierran sus monovalentes, que son lugares históricos como la Salpêtrière o como el Hospital de Saint-Anne, donde daba sus seminarios Jacques Lacan. Entonces, algunos países acompañaron de una manera diferente estas recomendaciones que se fueron dando en relación a la transformación en la salud mental. En nuestro país, el antecedente más importante que tenemos de la transformación en salud mental es la provincia de Río Negro. La provincia de Río Negro logra, con la apertura democrática, en nuestro país, en la dictadura cívico-militar eclesiástica de los años 70, del 76, interrumpe todas las experiencias comunitarias que se daban en salud mental, y hay un largo periodo de silencio, de aplastamiento de todas esas experiencias, que son luego retomadas con la apertura democrática en los años 80, y comienzan a plantearse estas situaciones, tanto en los monovalentes como en el Hospital Borda, como en el Esteves. Comienzan nuevamente a plantearse las actividades comunitarias que durante todo ese periodo estaban prohibidas, ¿no? Todas las actividades que tuvieran que ver con ir a los barrios o con trabajar cuestiones colectivas eran consideradas subversivas, eran consideradas actos terroristas, ¿no? Actos totalmente prohibidos en nuestro país y castigados, ¿no? Por supuesto que no me voy a detener en eso, pero con la apertura democrática se retoman algunos de esos planteos, por ejemplo, los planteos de Mauricio Goldenberg, que hace una experiencia muy importante en el hospital de Lanús, en el hospital Evita, donde plantea un hospital puertas afuera, con prácticas comunitarias. Mauricio Goldenberg, en la época de la dictadura, debe exiliarse a Venezuela. Es perseguido, han fallecido algunos de sus familiares. Bueno, él ahora ya también ya no vive, Mauricio Goldenberg, pero ha dejado una marca muy importante de lo que es el trabajo en comunidad, que fue retomado con la apertura democrática. Fueron retomadas muchas de sus planteos. Él inclusive lo organiza también como un plan nacional. En ese momento se retoma, pero ahí sí, lo que decía recién el compañero acá, Lourdes es, pero era un hombre que hablaba. Bueno, recién planteaba de los médicos. El poder médico resiste en toda esa etapa la transformación de los hospitales, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene una corporación médica muy importante que hasta el día de hoy va a resistir la ley de salud mental y va a cada tanto intentar volver a un paradigma biomédico y va a cuestionar estas cuestiones que la ley plantea. Sin embargo, en otras partes del país sí se puede avanzar con la transformación en salud mental, y la provincia de Río Negro cierra el monovalente que tenían en el Alto Valle, el monovalente de la ciudad de Allen, y lo convierte en un hospital general. Y comienza una transformación comunitaria muy importante, y también es acompañada esa transformación por una ley que se promulga en el año 91, también en septiembre de 91, que se llama Ley de Promoción Sanitaria y Social de las Personas que Padecen Sufrimiento Mental. Esta ley ya comienza a plantear un cambio conceptual. Por ahora ustedes ven que hay cambios conceptuales y cambios jurídicos
que van marcando este cambio de paradigma. O sea que lo que vamos a ir como viendo es que va a haber un cambio conceptual, jurídico e institucional en el ámbito de la salud mental. Vamos a empiezan a cambiar las normativas. Este cambio de normativas trae un cambio también de maneras de nombrar las cosas. Ya no vamos a hablar ni de psicóticos, ni de dementes, ni insanos, ni de, ¿qué otra cosa dice el Código Civil que fue modificado? Incapaces, esas categorías que figuraban en el antiguo Código Civil, fueron transformadas paulatinamente con los distintos cambios normativos. Primero con la ley de salud mental, primero con la ley de Río Negro, o sea, la prehistoria no es correcto decir la prehistoria, pero el preámbulo, la precuela, como se dice en las series las series que vemos, la precuela de la ley de salud mental es la ley de Río Negro, que plantea un cambio conceptual al denominar a las personas con sufrimiento mental como personas. O sea, no son ni psicóticos, ni insanos, ni dementes. Son personas. ¿Qué significa esto? Que son personas con derechos. La categoría persona define que esa persona tiene una cantidad de derechos que goza de ellos y que deben ser respetados y deben ser protegidos. Esto es uno de los cambios conceptuales más importantes para mencionar. No siempre son verdaderamente comprendidos, o a veces parece que no quisieran comprenderse bien, porque una de las críticas que le hace el poder médico a la ley de salud mental es que desconoce el concepto de enfermedad, ¿no? O sea, como diciendo, no, pero, ¿qué quieren decir con eso que son personas con sufrimiento mental? ¿Y la enfermedad? Y es ahí donde nosotros podemos, desde nuestros paradigmas y nuestros contenidos teóricos que hemos visto a lo largo de la cursada, plantear que la enfermedad es un aspecto que va siempre acompañada de la salud, que cuando hablamos de enfermedad hablamos de salud, enfermedad, atención, cuidado. ¿Se acuerdan todas esas letras que llevan una barra y que indican que la enfermedad siempre está ligada a la salud, que no podemos hablar de la enfermedad sin pensar la promoción, la prevención y el cuidado de la salud? No podemos pensar este fenómeno aislado, sin pensar categorías que acompañan este fenómeno, porque si no, si pensamos solo en términos en clave de enfermedad, lo que se genera es justamente lo que va a plantear este cambio de paradigma, que es la estigmatización. Si pensamos en términos de enfermedad, pensamos en términos de psicóticos, de esquizofrénicos, lo que pensamos es en una situación cosificada, en una situación permanente y que no puede cambiar, ¿no? Es como si alguien siempre estuviera enfermo. Casi es una situación imposible como pensar de alguien que siempre está sano, ¿no? O sea, nadie está siempre sano. O sea, podemos pensar en términos de saludable, pero siempre pensamos en esta dialéctica de salud, enfermedad, atención, cuidados. Esto es algo que siempre volvemos porque permite pensar en términos de complejidad, en términos de situación compleja, del paradigma de la complejidad, de no reducir la situación de la salud mental a la enfermedad. Si esto es así, se generan estos procesos de estigmatización que cosifican en relación a los diagnósticos
¿no? No es que desconocemos la psicopatología o que desconocemos que hay personas que tienen tal o cual enfermedad. Por eso es que la formación académica debe ser como es compleja, pero sabemos que también muchas cátedras que a veces piensan en términos de psicopatología siguen haciendo presentaciones de enfermos, ¿no? O sea, que siguen pensando con un sesgo que termina estigmatizando. ¿Opiniones? ¿Comentarios? ¿Alguien fue últimamente a alguna presentación de enfermos? ¿Con la virtualidad cómo hacen? ¿Habrá presentaciones de enfermos? ¿Nadie fue al Borda a una presentación de enfermos? Esto es una rareza. O al Moyano, no sé. Sí, yo fui a una en el Borda. A ver, ¿y cómo era, Romina? A ver, contar un poco así, podemos así polemizar un poquito. En el 2019 fue. Mira. Sí, estaba cursando psicopatología y bueno, fuimos ahí. Y nada, fue raro porque había mucha gente y en un momento entraba el paciente con uno de los profesores que le hacía preguntas y bueno, nada, fue... el paciente se angustiaba mucho, como que lloraba mucho y nada, bueno, no sé, yo me sentí un poco incómoda con la situación. Lloraba delante de todos ustedes, la estaba pasando mal. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y estaban todos los profesionales también que lo atendían ahí, o sea, su psicóloga personal, o sea, como que había muchos médicos del mismo hospital, psicólogos, y que lo acompañaban en ese momento. Sí, no sé, fue extraño. Y yo, perdón que sea un poco metida, pero ¿qué aprendíamos ahí? ¿Qué aprendieron? Y la verdad que, porque en ese contexto es raro, porque la idea como que después se hablaba como de diagnóstico, que me pareció también muchísimo, como con un rato de ver a una persona diagnosticar, o sea, sin saber la historia clínica, o sea, más allá de lo que él contaba, o sea, no teníamos una llegada a cómo había sido todo su paso por el hospital ni nada. Así que, bueno, como que se hablaba más bien de diagnóstico. Ajá, ajá. Bueno, justamente me parece que esta cuestión del diagnóstico, que probablemente tenga cierta utilidad en algunos momentos de nuestra práctica, planteado así, como de manera tan acrítica, diría, o sea, imagínense que si ustedes se encontraran con esa persona, exactamente con esa persona, pero no estuviera en el Borda, estuviera en otro lugar. O sea, seguro que la impresión diagnóstica sería otra, porque si vos te encontrás con una persona que está llorando, pero no está en el Borda, está, no sé, entrar al aula, ¿no? Entrar al aula, estuviéramos hoy en el aula y entra al aula, ¿no? Y se pone a llorar. O sea, ¿qué diferencia habría seguramente? Porque el contexto determina mucho, claro, cómo no, o sea, está llorando, está en el Borda, bueno, es que es un esquizofrénico casi seguro de cajón, ¿no? Es como que el contexto va a determinar de una manera acrítica esa mirada, ¿no? Porque ya está cosificado o está ya congelado en una situación donde ya de por sí el estar en el Borda es como una especie de sello que va a ya determinar el pensamiento de todos esos estudiantes que estaban ahí observando.
digo que como herramienta pedagógica es bastante pobre, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, además de hacer cuestionamientos éticos y de derechos humanos. O sea, mi cuestionamiento fundamentalmente tiene que ver con la perspectiva de derechos. O sea, que esa persona no debe no debe ser nominada como un enfermo delante de otras personas sin más ni más, ¿no? Es como si nosotros tuviésemos que mostrar nuestras situaciones de salud o enfermedad ante otros sin que pudiéramos dar cuenta de eso. En fin, lo que quiero decir claramente es que esto no va de la mano, esta presentación de enfermos, está muy cuestionada, y que creo que tiene que ver también con que estos contenidos que tienen que ver con la ley de salud mental sean cada vez más trabajados en las currículas de la facultad, porque una cosa que va a plantear también los planes de salud mental es que las transformaciones en salud mental tienen que darse no solamente en el hospital psiquiátrico, que debe transformarse y sustituirse por dispositivos comunitarios, sino que también tenemos que transformar nuestras cabezas y tenemos que transformar nuestra formación como profesionales. En tanto eso no se genere, vamos a reproducir las mismas prácticas. O sea, si no logramos una formación académica y una formación como seres humanos también de interrogación sobre estas temáticas, vamos a terminar reproduciendo lo que ya sabemos o lo que ya se hace, lo que se viene haciendo. Si llora es un melancólico, si está muy exaltado será un maníaco, o sea, situaciones que se cristaliza a la persona y su voz no es tenida realmente en cuenta, ¿no? Porque no sabemos si ahí hubo un consentimiento informado, que es uno de los elementos que va a hacer mucho hincapié la ley de salud mental, o uno de los elementos que hace hincapié la ley de salud mental. Bueno, ya hablé de la reforma italiana, hablé de Río Negro, hablé un poco de la Ley Nacional de Salud Mental, pero bueno, la Ley de Salud Mental tiene elementos que son muy importantes, que me estoy quedando sin batería, que en principio me gustaría recordar con ustedes, porque ustedes la ven en salud pública, que es una materia obligatoria, para no aburrir, para ver, o sea, ¿qué recuerdan de los contenidos teóricos de salud pública? ¿Qué dice la ley de salud mental? ¿Qué les quedó a ustedes cuando trabajaron en salud pública, que es obligatoria y que se ve la ley de salud mental? ¿Lo podemos ir como diciendo entre todos o no? ¿O tengo que trabajar yo sola? ¿Qué dice con respecto a la internación? Sí, el tema de la intersectorialidad. Bien, la intersectorialidad y también la interdisciplina, ¿no? Sí, habla de... Sí, a ver, ahora, ¿querías decir algo más, Juliana? No, eso. Bien. Y Francisco, ¿vos qué estabas diciendo recién? Que habla de guardias interdisciplinarias de salud mental en los hospitales públicos y que las internaciones pueden ser tanto voluntarias como involuntarias, pero si son involuntarias tienen que incluir mínimo a 2 profesionales que firmen y además le tenés que avisar a un juez que va a estar controlando. Perfecto. Sí, va a dividir las internaciones en voluntarias e involuntarias. Y va a plantear que la evaluación de la situación por la que se consulta tiene que ser de un equipo interdisciplinario, que es el que va a aconsejar si esa persona necesita o no de una internación. Y se va a tratar de convencer o que la persona acepte y que firme un consentimiento informado, o contrariamente va a tener una
internación involuntaria que se va a informar al juez y que en el momento que esa internación sea involuntaria, porque esa persona no da su consentimiento, inmediatamente se le va a otorgar un abogado. La ley de salud mental va a crear distintos organismos para su cumplimiento. Uno de ellos es la unidad de letrados. O sea, cada vez que hay una internación que es involuntaria, esa persona va a tener un abogado que va a velar para que la internación sea lo más breve posible, para que haya respeto de los derechos, para que esa persona tenga una atención adecuada. Y ahí uno empieza a ver, yo trabajo en el Hospital Borda y veo a la unidad de letrados que por los pasillos que empiezan a visitar a sus defendidos. Esta es una figura totalmente novedosa, no existía antes de la ley del 2010, antes lo que existía era una figura que no se comprometía a esa tarea, que era el curador, porque no era un abogado defensor, el curador era un representante de la justicia, no era un representante de la persona. Esto es un cambio paradigmático muy importante en la unidad de letrados, que se va dando paulatinamente en todo el territorio. Que debemos recordar que la Ley Nacional de Salud Mental es una ley que debe adherir todo el territorio. No tiene que haber ningún otro trámite necesario para que adhiera cada provincia. No existe una provincia que diga, nosotros esa ley no la vamos a cumplir, porque es una ley de bien público. Y genera la unidad de letrados, otro organismo que va a generar la letra de la ley es el órgano de revisión. El órgano de revisión es un órgano que audita las prácticas, está formado tiene que ser independiente del gobierno de turno, en general depende de la Secretaría de Derechos Humanos, es local, cada lugar tiene un órgano de revisión, cada provincia. En este momento ya creo que casi todas las provincias tienen órganos de revisión. Nosotros hubo un primer órgano de revisión que es nacional, que funciona en Cava prácticamente en Cava no se formó uno local, o sea, el que está funcionando es el nacional. Otro organismo que genera la ley es la CONISMA, que es un consejo interministerial. Ese consejo interministerial fue suspendido en ese periodo donde yo les decía que en el 2015, con el cambio de gestión, deja de funcionar la CONISMA, ¿no? Vuelvo a señalar los embates y las discontinuidades que tuvo la ley de salud mental y su aplicación en estas situaciones de cambios de perspectiva política, ¿no? Y lo que también se interrumpió y volvió a funcionar ahora en esta nueva etapa es el Consejo Consultivo, que es una serie de organismos que se concursan cada 4 años para hacer recomendaciones. El Consejo Consultivo es muy útil, es un consejo consultivo honorario, es decir, que son personas que colaboran con este proceso desde su sapiencia, desde su saber. También hay organizaciones sindicales, hay unidades académicas, donde hacen recomendaciones. El Consejo Consultivo también fue uno de los que aprobó este plan que les estoy hoy mencionando, este Plan Nacional de Salud Mental, tuvo que ser aprobado por el Consejo Consultivo para finalmente darse a publicarse a nivel ya oficial, ¿no? Ya esto tiene como el acto administrativo y diríamos que empieza a regir el Plan Nacional. Otra de las cosas que plantea la ley es que las internaciones deben ser en hospitales generales,
Ese es un gran desafío. El hecho de que las internaciones deban realizarse cuando son necesarias, cuando no hay otro recurso posible en un hospital general, es un objetivo muy ambicioso que tiene la ley y que lleva como fundamento que no hay salud mental sin salud pública, que la salud mental debe estar incluida en la salud. Esto que parece algo absolutamente entendible, ¿no? Es como algo que sería casi innecesario decirlo, es algo de muy difícil cumplimiento. En general, la salud y la salud mental no suelen trabajar en forma coordinada. En general, la salud mental es como se dice por ahí, la prima pobre, que siempre es menoscabada. Esto es algo que continúa a través del tiempo, es justamente uno de los temas como los núcleos duros que hay que trabajar, que tienen que ver con la formación, fundamentalmente, con la formación de todas las profesiones, donde se entienda que la salud hay que pensarla en términos integrales, y que si no lo hacemos vamos a perder gran parte de ese fenómeno complejo, ¿no? Ya sea para aquel que trabaja en salud mental y no piensa en términos de salud en forma amplia, y la salud que no incluye a la salud mental, como por ejemplo los hospitales generales que no terminan de abrir camas para que puedan ser internados, no solo internados, a veces ni siquiera hay suficientes turnos para la salud mental en los hospitales generales. O sea, lamentablemente, los hospitales generales no han podido aumentar su oferta en relación a la salud mental, en gran parte porque no ha habido una inversión en salud y en salud mental para poder generar recursos, y también por resistencias conceptuales. ¿Se entiende? Estoy como un poco, generalmente esta clase termina, yo estoy ahora perdida, generalmente termina 19:30. Sí, así es. Ah, perfecto, perfecto, para ir calculando un poco lo que estamos planteando. Bueno, otro de los puntos más importantes de la ley es justamente esto que planteábamos, ¿no? Que en el 2020 debían cerrarse todos los manicomios monovalentes y psiquiátricos del país. Este es otro punto de la ley donde su aplicabilidad está seriamente dañada, seriamente cuestionada. Bueno, por supuesto que el hecho de que hubiera existiera y continuara habiendo una pandemia, dio como una buena excusa, digamos, para que esto no se pudiera llevar adelante. Lo digo en términos Pero de... tampoco es que venía perfilándose como para una posibilidad certera eso, no venía favoreciéndose tampoco. Totalmente, totalmente. No se iba a dar porque en el 19, en el 18 y en el 17 no se había hecho nada. O sea, totalmente, o sea, no se venía trabajando hacia ese destino, no se venían generando los dispositivos comunitarios que permitieran la sustitución paulatina de estas lógicas manicomiales y de este único recurso institucional que es la internación. O sea, y no se venía trabajando fundamentalmente en que se pudiera internar en los hospitales generales y que hubiese una mayor atención en los hospitales generales, ¿no? Esto es algo que, sobre todo, lo podemos visibilizar mayormente en Cava. O sea, la ciudad de Buenos Aires es una de las regiones que más hospitales tiene en el país.
no solamente que más hospitales tiene en el país, que más centros de salud comunitaria tiene en el país, o sea, tiene una red de centros comunitarios muy grande, muy importante, que no tienen otras provincias. Sin embargo, a pesar de esta situación favorecedora, no vemos que se avance en el sentido de las prácticas comunitarias, porque los hospitales generales siguen sin tener camas donde pueda resolverse una crisis de tipo de salud mental grave, ¿no? Una crisis que requiera de una internación. En la Ciudad de Buenos Aires hay solo 2 hospitales que tienen camas de internación, que es el Piñero. Bien, ahí voy, Juliana, con lo que dice algo muy importante, el Piñero y el Álvarez. Juliana recién pone en el chat que se incluye como un elemento también novedoso e importante el tema de las adicciones. O sea, el tema, la ley de salud mental es ley de salud mental y adicciones, no usa un término tradicional, nosotros hablamos de consumo problemático para poder también avanzar y poder pensar más allá del paradigma punitivista, ¿no? Para poder avanzar más allá del castigo, ¿no? De que las personas con consumo problemático son adictos, que sería también una manera de ponerle un rótulo, y ahí está, va a hablar de consumo problemático justamente con más precisión el miércoles, en el teórico del miércoles, Hugo Leale, ¿no? O sea, justamente de esta unión que propone la ley de trabajar la salud mental en términos amplios, incluyendo el consumo problemático, es también algo que se propone la ley, pero que tiene una gran resistencia porque predomina el paradigma punitivista, con también una deuda, ya Hugo va a hablar el miércoles, en relación al cambio normativo. Todavía en ese sentido el cambio normativo en relación al consumo problemático no ha sucedido, pero sí lo que podemos decir es que esta ley de salud mental comienza este camino de incluir al tema del consumo dentro de las problemáticas que tienen que ver con la salud mental, no son de otro orden que no de salud mental, del ámbito de la salud mental. También va a incluir... Sí, Juliana. Es interesante pensar que todavía la ley, si bien es un gran paso, la verdad, para lo que es la problemática de adicciones, incluso en el nombre, con lo que vos decías recién, adicciones y no consumo problemático, podemos pensar que ya está retrasada, ¿no? En algunos aspectos. O por ahí la implementación no es la que... A ver, porque se armó todo un debate respecto a lo que había pasado con Chano y bueno, yo escuché y estuve en muchas charlas respecto a eso. Es muy interesante pensar que si bien estaba muy buena la propuesta de la ley, todavía no estaba bien implementada y lo que se tenía que quizás no sé, problematizar por ahí era la implementación de la misma. Sí, ¿no? De todas maneras, sí, perdón, sí, ¿qué decías? Sí, no, eso nomás. Sí, seguro que yo te invito, por favor, a que el miércoles abramos este debate en el teórico que Hugo va a trabajar con el tema más finamente, el tema de consumo problemático, pero el tema de Chano, lo que también, para dejarlo planteado, lo que también planteó es el gran desconocimiento que hay en relación a la ley de salud mental, porque lo que circulaba era que una persona con consumo problemático, si no quiere internarse, no se interna, porque ahora la ley, como es una cuestión voluntaria, podría no internarse, entonces se cayó en una especie de abandono de persona, cuando en realidad la ley sí contempla la internación involuntaria, pero en todo momento, ¿cómo? Totalmente, pero pienso que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? La coexistencia todavía de dos grandes paradigmas en tensión, que es el nuevo paradigma y el viejo que todavía predomina
con mucha Total. presencia, ¿no? Total, sí. Vamos a trabajar más extensamente eso, pero sí, sumado a que tampoco hay esos dispositivos sustitutivos comunitarios para trabajar el consumo problemático, y que lo que existe es una gran bolsa de tercerización que el Estado viene arrastrando, que son las comunidades terapéuticas, que no dan una respuesta, que no llega a ser una política pública seria, digamos, o sea, porque sigue siendo como una solución por parches. No hay una política pública todavía que haya avanzado en ese sentido, ¿no? Seguimos con la tercerización, con las comunidades terapéuticas, que no dejan de ser monovalentes. Además, que el concepto de comunidad terapéutica está encubriendo también que es un monovalente y que debe ser transformado también, y debe seguir las mismas lógicas de transformación que está planteando la ley, ¿no? Prácticas territoriales, comunitarias, perspectiva de derechos, etcétera. También va a sumar la problemática de las niñas, ¿no? También la ley va a hablar, y es interesante porque en el Plan Nacional de Salud Mental le va a dedicar un capítulo, ¿no?, a la situación de cuando hay algún niño o niña que debe atravesar una situación que requiera una internación. Eso también está regulado y también va a tener que ser pensado en la intersección de leyes, ¿no? Las leyes que son de protección de derechos de niñas y adolescentes, conjuntamente con la ley de salud mental. En el plan está también marcadas cuestiones que tienen que ver con los adultos mayores. Está bueno eso porque también es una población que hay muy poco pensado. Y había otra cosa también que me había parecido que estaba bueno. Yo, insisto, le estoy haciendo mucha propaganda porque me parece que es un material de primera fuente, ¿no? Es como algo que salió recién del horno. Pero bueno, están algunas cuestiones, las cuestiones de género, cuestiones que tienen que ver, cuestiones etarias, las niñeces, las vejeces, y cuestiones que tienen que ver con el consumo. Que como que va complejizando este campo de la salud mental, pensando distintas áreas que se entrecruzan. Bueno, con respecto a la ley, hay cambios importantes en lo normativo que se continuaron con la transformación del Código Civil, que fue unos años después. Uno de ellos, bueno, todo lo que fueron cuestiones de nominar a las personas con sufrimiento mental, que en el Código Civil aparecían como dementes o insanos, y en el Código Civil, tanto como en el Código Civil como en las anteriores normativas, se hablaba de personas peligrosas. Se trabajaba el concepto de peligrosidad como unido al de locura, ¿no? Eso era también un núcleo duro para desarmar, porque loco era igual a peligroso, ¿no? Con el tema de Chano, por ejemplo, y otras situaciones que se fueron dando en nuestro país, esto se fue volviendo a poner en el tapete, porque en realidad cuando es loco y es peligroso, lo que suele pasar es que actúa la fuerza pública y a veces actúa de la peor manera. En el caso de Chano lo vimos, y después nos fuimos enterando, fuimos teniendo mayor información de otras situaciones de crisis de salud mental, donde intervienen las fuerzas públicas, la fuerza policial, donde este sintagma loco, peligroso, si bien ha sido cambiado en las normativas y se ha cambiado en el Código Civil, sigue siendo una representación muy fuerte a nivel social, y que sigue teniendo la peor de las consecuencias. Porque cuando hablábamos también de estos cambios que deben darse, también deben ser formadas con estas nuevas legislaciones las distintas instituciones, como la policía, la gendarmería, distintas fuerzas que pueden intervenir, la justicia. No todos los jueces
están muy ayornados con la ley de salud mental. Piensen que el Poder Judicial es un poder también, la familia judicial sus cambios son lentos a través del tiempo, y que a veces conviven estas cuestiones. O sea, el mismo Poder Judicial que sabe que hay una ley que está en vigencia puede todavía mantenerse las viejas lógicas que existían antes de la promulgación de la ley. Profe, ¿podría pensarse eso como interdisciplina, por ahí? Sí, eso más bien sería intersectorialidad. O sea, eso es intersectorialidad. Okay. Claro, trabajar con la policía, con otros sectores, yo no sé si es una disciplina la policía, pero con otros sectores de la sociedad, sí, claro. Unificando criterios. Sí, claro, haciendo formación sobre la temática. O sea, es muy importante, debería haber obligatoriamente, ustedes saben que hay una ley Micaela que obliga a todo el que trabaja en la administración pública a tener una formación en géneros. O sea, todos los que trabajamos en el ámbito de lo público tenemos que tener conocimiento de las leyes con perspectiva de género, protección de las violencias contra las mujeres, etcétera, etcétera. Tenemos que estar formados en ese marco normativo, o sea, es obligatorio. No hay algo parecido para la salud mental. Debería haber una ley que obligue a todo el que trabaja en la administración pública a formarse en la perspectiva de derechos en salud mental para poder pensar en esa línea, ¿no? No existe eso, y por eso es que a veces nos encontramos con sectores muy atrasados en relación a eso. Uno de ellos son las fuerzas públicas y otros son los medios de comunicación. O sea, cada vez que hablan de un caso de una crisis psicótica, vuelven todos los viejos paradigmas a verse en la televisión, en los diarios, en la radio, vuelven, o sea, el loco peligroso vuelve como la primera vez, ¿no? O sea, como si nunca hubiera existido una ley de salud mental. Bueno, como les decía, el intento que hace para transformar esto es hablar de riesgo cierto inminente. Es un concepto bastante difuso, pero que lo que intenta es justamente plantear algo que no es permanente en principio, que debe ser evaluado y que la situación es puntual, ¿no? Que es un riesgo que puede ser en un determinado momento, pero que no es permanente, ¿no? La idea de que la salud mental o la enfermedad es algo permanente es algo también a deconstruir. Bueno, quedan unos pocos minutos. A mí me gustaría escuchar algún otro más de todo esto que dijimos. Seguramente que hay más cosas de la ley que ustedes saben y que estaría bueno compartir en estos últimos minutitos. Lo último que me quedaba por decir son dispositivos innovadores. Por ahí yo les preguntaría, ¿ustedes conocen dispositivos que trabajan de manera distinta? ¿Escucharon hablar de la Colifata, del Frente de Artistas? Hola, profe. Sí. Hola a todos. Bueno, yo participo en un taller en el servicio 15, ahí en el Hospital Borda, que se llama Recreo. Es un colectivo que viene hace muchos años con la doctora Andrea Chinen, no sé si la conoces. Sí. Bueno, hacemos esa actividad una vez por semana, pero bueno, ahora con el tema de pandemia, bueno, vimos qué recursos teníamos como para poder adaptarlo, digamos, a la virtualidad. Bueno, da la casualidad que Andrea tiene en el servicio un cañón, entonces nosotras grabamos el video una vez por semana con algún tema que queremos trabajar y ella se los reproduce en la pantalla en un espacio que tienen, que se sigue manteniendo, la hora de recreo, que era el taller que hacíamos, y se sigue manteniendo ese espacio a través de este medio.
Y la verdad que ella después nos envía las evoluciones, los audios, los dibujos, las cosas que hacen las producciones, y no es lo mismo que presencial, pero por lo menos se continúa con ese espacio, y lo que se genera en ellos es que ya saben que tal día tienen el video de recreo. Ya lo piden ellos mismos, así que eso está bueno. Bueno, como estás trabajando o trabajaste presencialmente, ahora no, en ese sector del hospital, ¿sabés que en los parques funcionan otros dispositivos? ¿Sabías? O sea, en el parque ahí, sí. Sí, creo que todavía sí el de la Colifata y no sé si había alguno más. La Cooperanza funciona en el parque que está ahí, en donde está el servicio 15. O sea, lo comento un poco porque son organizaciones civiles que vienen funcionando en el Hospital Borda particularmente, con más énfasis que en el Moyano, por ejemplo, donde hay algunas cosas, pero en el Borda apareció Mofat, que luego dio pie a Cooperanza, que dio pie a la Colifata, y el Frente de Artistas, que son asociaciones civiles que vienen trabajando también en esta línea de la desmanicomialización. Claro, sí, eso es lo que apuntamos nosotras también con la actividad, de tratar de sacarlos de ese lugar de que son enfermos y que realmente pueden valerse por ellos mismos, que tienen el espacio que es de ellos para decir qué es lo que quieren hacer, que estamos siempre abiertos a las propuestas de sus deseos, de lo que realmente tienen ganas de hacer. Y está bueno porque se genera esa conexión a pesar de la virtualidad. ¿Alguna otra persona participa de alguna experiencia comunitaria que quiera comentar ligada al tema o conoce? De la Colifata habían escuchado hablar, me imagino, ¿no? No sé si acá en el chat ni lo abrí, pero no hay nada. Bueno, algunas de esas son de algunos dispositivos que mencionábamos para terminar el teórico. Los dispositivos innovadores en salud mental, bueno, yo particularmente coordino el Hospital de Noche y la Casa de Medio Camino del Hospital Borda. Patricia, te aviso por si hay algún candidato para que le digas a la doctora Chinén. Que trabajamos en lo que se llama la externación sustentable, o sea, trabajamos, también está el programa de prealta que funciona en el 4º piso, que trabaja también los procesos de externación, y hay otros también en otros hospitales como el PREA que trabajan la cuestión de la desinstitucionalización, apuntando a que las personas tengan internaciones breves, que puedan tomar las riendas de sus tratamientos, poder escuchar esos distintos proyectos y apuntar fundamentalmente a la externación, y que la internación sea breve y que las personas no se queden a vivir en el hospital. Sigue habiendo muchas personas viviendo en el hospital. Hay un censo que se hizo en el 2018 que nos dice la cantidad de personas que continúan internadas. Y esto es justamente lo que hay que cuestionar. Esto es el punto crítico que hay que seguir trabajando y seguir elaborando, porque el hospital no puede ser un lugar donde la gente se quede a vivir. Bueno, bueno, algunas reflexiones con respecto al COVID hacemos en la ficha, que por ahí queremos recordar, que es el cuestionamiento justamente a que el aislamiento no es una circunstancia que sea terapéutica, sino que justamente, a pesar de que se fue denominada así, aislamiento social, aislamiento social preventivo obligatorio, ASPO, ¿no? Y después la DISPO, se fue cambiando un poco la denominación, que en realidad la denominación no fue muy feliz, porque si bien tuvimos que encerrarnos en nuestra casa, el contacto social no lo hemos perdido, al menos continuamos con el Zoom, con la web, con distintas maneras digitales, hemos continuado el contacto social, y que justamente el aislamiento nunca ha sido terapéutico, ¿no? Que sí puede ser una medida preventiva, pero no
que implique la desconexión con lo social. Esto particularmente para las políticas de desinstitucionalización fue verdaderamente una situación de retroceso. Bueno, lo que le pasó a Patricia, no pudo ir más, hacía una actividad presencial, ahora la tiene que hacer por internet, y para muchos de nosotros que trabajamos justamente en las cuestiones de externación, pudimos visibilizar que la pandemia generó un retroceso muy grande en todas las políticas de desinstitucionalización y en las prácticas comunitarias que veníamos realizando. Esto es algo muy duro que vamos a tener que seguir trabajando para poder avanzar sobre cuestiones que se han retrocedido, pero durante este tiempo todas las cuestiones que tuvieron que ver con la externación resultaron mucho más difíciles y más complicadas para llevar adelante. Ni que hablar de las personas que no han podido salir del hospital durante meses y que esto empeora la situación que tiene que ver con la cronificación y la institucionalización. Yo pararía acá, no sé si les parece bien a los compañeros, compañeres que están, colegas míos, si quieren decir algo, que están por ahí. No sé si Hugo está todavía ahí para invitar fervorosamente a los estudiantes a que el miércoles podamos seguir conversando sobre consumo problemático. No sé si está por ahí Steffi, quiere hacer algún comentario, o Alexis. ¿No? Bueno, me despido de ustedes entonces. No, seguramente voy a tratar de estar en la clase que nos despedimos. Ya quedan muy pocos teóricos. Creo que el próximo que vamos a ver son infancias. Vamos a ver el miércoles con Hugo el tema de consumo y después creo que seguimos con la cuestión de las infancias. Bueno, no sé. Les agradezco la presencia y nos vemos prontito. Les deseo mucha suerte y los invito a cursar la práctica de salud mental y desinstitucionalización que yo coordino, pero bueno, ya después cuando nos volvamos a encontrar se los vuelvo a recordar. Chao. Muchas gracias, profe. Gracias por la clase. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Gracias.